Le damos la bienvenida a Salud Ahora. En el programa de hoy nos desplazamos hasta el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, donde conoceremos un proyecto pionero de la Unidad de Nutrición. Por parte de HM Hospitales Málaga tendremos unos consejos, ahora que llega la Semana Santa, para la prevención de lesiones por parte de las personas que llevan tronos en nuestras procesiones. Y en el apartado de innovación, por parte de IDIMA Plataforma Bionan, conoceremos un proyecto sobre ejercicio para cuidar la salud metabólica. El personaje de la semana, el intensivista y uno de los responsables de la asociación SPAUMI, Ángel García Alcántara. Ángel García Alcántara, médico intensivista y miembro de SPAUMI. Bienvenido a Salud Ahora. Buenas tardes, un placer. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctor, porque bueno, usted ya está jubilado, aunque yo creo que uno como médico no se termina de jubilar nunca, de eso hablaremos ahora, pero es miembro activo y activista, hablábamos detrás de las cámaras, de la asociación en la que bueno, se promueve los espacios cardioprotegidos, cardiosaludables y también bueno, pues, los talleres de RCP. Como intensivista que se jubiló o terminó su etapa laboral en la UCI del Hospital Virgen de la Victoria, en el clínico, habrá visto muchas personas ingresadas con fallos cardíacos. No sé si eso le animó a hacer lo que está haciendo ahora o propició que quizás quisiera trabajar en pro de esto. Sí, efectivamente, yo he trabajado 43 años y 8 meses en cuidado intensivo. He hecho más de 3.000 guardias, es decir, casi 10 años de mi vida he estado en un hospital metido 24 horas, aparte de las jornadas laborales. Yo soy de un pueblo de Córdoba, pero estudié en Sevilla, hice la especialidad en el Hospital Virgen de Rocío y cuando terminamos la especialidad nos fuimos a Algeciras. Estuvimos ya abriendo la UCI del Punta Europa de Algeciras y posteriormente en el año 62 nos venimos aquí a Málaga, porque he estado siempre con mi mujer, por eso digo... Habla en plural. Hablo en plural. Nos venimos a Málaga para abrir la UCI del Hospital Civil, que posteriormente nos pasamos todos a abrir la UCI del Virgen de la Victoria en el año 1985, en la cual estuve trabajando hasta el año 2018, que ya me echaron por viejo, ¿no? Echaron por viejo. Y efectivamente, en 43 años, entre mi guardia y 43 años trabajando en UCI he visto muchísimas veces la muerte, ¿no? Pero yo quería dar un mensaje importante. Muchas veces creemos que la UCI es la antesala de la muerte y eso es un error totalmente. De eso hemos hablado aquí además con un compañero suyo del clínico, sí. Que la UCI es la puerta a seguir viviendo. O sea, nosotros por ejemplo cuando tenemos criterios, es decir, lo que no podemos ingresar en la UCI es un paciente con un cáncer terminal, porque esto no tiene, o sea, estamos hablando de pacientes de entrada recuperables, ¿no? Y entonces la mortalidad del clínico no llegaba al 15%, es decir, que el 85% de los pacientes que pasaban por la UCI salían de la UCI vivos. Pero de todas formas pasaba lo siguiente, ¿qué veíamos nosotros? O veía yo. La emergencia va a ocurrir siempre fuera de los hospitales. Generalmente la persona no se infarta, no se ahoga, no se atraganta en los hospitales, sino fuera, ¿no? Y la primera intervención que va a hacer cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, puede ser vida o muerte. Entonces, hablando de la muerte súbita, decir que en España todos los días va a morir 100 personas de muerte súbita. Muerte súbita, sí. Qué barbaridad. Es decir, personas que están sanas, en teoría, ¿no? Que de forma brusca tienen una muerte súbita. Una media de 100 personas al día. Eso equivale como si cada 3 días se estrellara un avión con 300 pasajeros. ¿Qué ocurriese si cada 3 días saliera en televisión avión estrellado 300 metros? ¿Se tomaría medida o no? Sin duda. Pensad, por ejemplo, que el COVID ha matado a 150.000 personas aproximadamente. Pues en 5 años la muerte súbita en España va a matar a esa persona. A ese número de personas. Por lo tanto, y lo que está claro que se ha visto, que con intervenciones muy simples, por ejemplo, con las manos, y si es posible un desfibrilador, hay series hasta del 60% de supervivencia en muerte súbita. Si nosotros actuamos en los 2 o 3 primeros minutos con compresiones y conseguimos un desfibrilador en 5, 6, 7 minutos, hay series de los países nórdicos que eso está muy avanzado, hasta del 60%. Entonces, ¿qué ocurría en la UCI? En la UCI era el final de la película. ¿Por qué? La emergencia ocurría siempre fuera y llegaba al hospital. A nivel de muerte súbita, de cada 10 muertes súbitas que hay en España hoy, 8 no llegan al hospital, va a morir antes del hospital, 8. Y 2 son las que llegaban al hospital, la que yo veía, ¿no? 2. Y de esos 2, uno va a salir medio regular y otro va a morir o va a quedar en una silla de ruedas para el resto de su vida. De eso entonces nos animó a través de SPAUMI, de intentar un poco concienciar a la ciudadanía para que se formase
Ahora hablaremos un poquito la cosa pendiente que tenemos en España. En España ahora mismo, cuando llegan los sistemas de emergencia, no llega al 20 o 25% la población que está haciendo algo. No quiere decir que lo esté haciendo bien, haciendo algo. El 80% de la población está con los brazos cruzados esperando la ambulancia maravillosa que lo es. La ambulancia, pero no siempre llegan a tiempo, exactamente, porque no tenemos ambulancia en todas las esquinas, claro. Exactamente, claro. Entonces, la ambulancia va a tardar, la mediana del 061 en Andalucía está por encima de 8 minutos en llegar, ¿vale? Y se ha visto que el cerebro, una vez que se para, cada minuto que pasa, a partir del tercer minuto, es un 10% del cerebro muerto. Por lo tanto, si no actuamos, cuando llegue esta ambulancia maravillosa que lo es, ¿qué nos vamos a encontrar? Con una persona ya muerta o con una enfermedad ya con una afectación cerebral muy irreversible. Grave. Pensad que el cerebro es el primer órgano que se afecta ante falta de riego y después de difícil recuperabilidad. Un cerebro que sufre una disminución de sangre va a quedar con daño posiblemente irrecuperable el resto de su vida. Y de ahí la importancia de que nosotros ahora a través de SPAUMI intentamos haciendo formación, toda la que podemos, ahora informaremos un poquito de toda la formación que es reglada, pero que todavía no queda mucho. Y hasta que la formación de RCP no se empiece en los colegios, en la escuela... De eso vamos a hablar, muy importante, la educación. Ahora hablaremos un poquito de esto, ¿sabes? Sí. Bueno, la siguiente pregunta casi me la ha respondido ya, pero se la voy a reiterar. Como médico intensivista, un desfibrilador y unas manos sí. que lo usen bien, ¿cuántas vidas podrían salvar? Bueno, podemos salvar muchísimas vidas. Es decir, en el aspecto que hemos dicho anteriormente, que sobre los países nórdicos, que eso está muy avanzado, hay hasta de cada 100... pueden salir hasta 60 personas. Si nosotros nos vamos en España ahora mismo a 100, pensad de que en 100 solamente va ahora mismo, no va a llegar al 15% de personas que va a sobrevivir, que va a llegar a los hospitales vivas, para entendernos. Y si consiguiéramos que eso se formase la población y tuviese desfibriladores distribuidos de forma equitativa en todas las ciudades, podríamos llegar hasta un 60% de supervivencia. Por lo tanto, podemos salvar de estas personas que hay, de 15 personas a un 40 o 50, a 40 o 50. Que podemos ser el día de mañana cualquiera de nosotros, o un sin lugar a familiar, duda. por supuesto. La muerte súbita es totalmente, como he dicho, súbita y no tiene edad, ¿eh? No tiene edad. O sea, pensar que la muerte súbita es de personas viejas, pues que las personas mayores tenemos más papeletas, sin lugar a dudas. Pero, por ejemplo, como se ve en deporte, hay también muchas muertes súbitas, ¿no? No es solamente relacionada con el infarto. Y personas con 40 o 50 años, incluso personas totalmente sin factores de riesgo. Tenemos un caso de un médico del clínico con 48 años, creo que tiene, sí, que tuvo una muerte súbita jugando al tenis. Una persona atlética, jugaba 3 días a la semana al tenis, ¿no? Con buenos hábitos de vida, entendemos, claro. Eso, exacto, sí. O sea, el caso típico dice, esta persona no se va a morir, va a ser... Ocurre en niños, ¿no? Pues También, o sea que... Sí, tuvo una muerte súbita, que fue un caso curioso porque ese fue un centro de tenis, aquí de Málaga, no voy a decir el nombre, que no había desfilado en ese momento, pero 2 personas que no eran sanitarios tuvieron 20 minutos haciéndole compresiones porque el cero tardó 20 minutos en llegar. Esta persona, el éxito que tuvimos, que después de estar 10 días en la UBI en coma, actualmente está trabajando sin una secuela, ¿no? Ha recuperado. Y solamente con 2 manos. Pues eso iba a preguntarle, aunque lo ha mencionado, cada minuto cuenta en cada todo minuto esto. Cuenta. Y por eso es tan importante que iniciemos esa maniobra, que no es necesario, evidentemente, si tenemos un desfibrilador mucho a mano, mejor, evidentemente claro. es mucho mejor, pero puede ocurrir en medio del campo y que no lo tengamos. No. ¿Y las manos? La mano solo, con la mano solo podemos mantener, porque pensamos que una mano, haciendo unas compresiones de calidad, que los cursos nuestros lo enseñamos bastante esto, actúa como un corazón, o sea, bombea. Cuando le falta un corazón, actividad para bombear, tú con las compresiones lo que vas a hacer es comprimir, es como si fuera una esponja, se comprime, se vacía, llega a la zona del cerebro y después se llena de nuevo, ¿no? Entonces, con la idea de que el cerebro es lo que hay que proteger, que ese cerebro quede el menos tiempo posible sin riesgo, sin gasolina, para entenderlo, ¿no? Porque si no, hemos dicho que a partir del tercer minuto, cada minuto que pasa es un 10% del cerebro muerto. Claro, no solamente hablamos de evidentemente salvar una vida, que eso indudablemente todos vamos a intentar hacerlo, o deberíamos intentar hacerlo. Hablamos también de secuelas que, bueno, luego lastran mucho, ¿no? La calidad de vida de una persona. Hablamos de personas jóvenes que pueden no volver a valerse por sí mismas, ¿verdad? Y queda con 20 o 25 años totalmente en una silla de ruedas. Esto es un impacto económico y social terrible, y familiar, ¿no? Sobre todo, ¿no? Lo que queda esta persona con una incapacidad severa,
el coste, bueno, aparte del coste familiar y social, el coste económico, ¿no? Que tiene Claro, hay que pensar en todo, que todo. las administraciones deberían de pensar en todo, hablamos, claro, ¿no? Que del coste económico, evidentemente una persona, un ciudadano de a pie, nuestros espectadores de Salud Ahora, eso no piensan en el coste emocional, social, familiar, pero bueno, las administraciones deberían al menos de pensarlo en términos económicos, ¿no? De decir, bueno, vamos a intervenir aquí, porque es que esto luego nos va a ahorrar camas de hospitales, de UCI, lo que cuesta una cama de UCI, doctor, que usted lo sabe bien, y bueno, y las terapias de recuperación posteriores, evidentemente. Bueno, hemos hablado, lo hemos mencionado de soslayo, pero creo que nos vamos a meter para mí, lo más importante de esta entrevista, que es hablar de la formación de RCP, la formación en RCP, que desde la asociación en la que usted es vocal, promueven estamos potenciando bastante, sí. Bueno, dentro del proyecto Málaga Cardio Protegida, el proyecto este surgió en el año 2018, fue una iniciativa del alcalde, y entonces pusimos en marcha este proyecto. Nosotros ya como asociación, desde el año 1994, a todos los enfermos que pasaban por la UCI con problemas crónicos, cardiópatas, respiratorios, neurológicos, les ofertábamos un curso. Y entonces la sede nuestra, que estaba allí en Carranque, un sábado por la tarde, lo hacíamos el sábado por la tarde para que pudiera ir el mayor número posible de personas, claro. Ya estábamos formando, inicialmente de RCP puro y duro. Posteriormente metimos también ya el desfibrilador, y posteriormente ya quedamos hacerlo un poco más extensible, no solamente a los enfermos de UCI, sino a los enfermos del hospital. Y entonces ya desde hace ya unos pocos años, creo 8 o 9 años, estamos dando cursos en el clínico, en un acuerdo de colaboración entre la asociación nuestra, SPAUMI, la Fundación Unicaja, que colabora con una pequeña subvención, y el hospital. Y entonces estamos dando cursos donde todos los sábados del mes, normalmente el último del mes, desde septiembre hasta junio, damos cursos totalmente gratuitos, de formación. Es fundamental que la ciudadanía sea consciente de la importancia de formarse en este sentido, ¿verdad, doctor? Claro. Yo he visto cada vez más interés en la población. Somos más conscientes, más quizás, conscientes, ¿no? Sí. Y después ya, a través también del proyecto Cardio Protegida, nosotros ya empezamos en los distritos municipales de Málaga, dar formación, y todos los años, en el mes de septiembre, la segunda quincena de septiembre, en los 11 distritos municipales de Málaga, también ofertamos estos cursos. Son cursos de 4 horas, que se le da material al alumno, se le da un certificado, ¿no? Y en realidad incluso cada vez está teniendo más aceptación estos cursos. O sea, lo primero que hacemos en los distritos municipales, que hemos dicho que la segunda quincena de septiembre, y después lo que hacemos en el clínico, que lo hacemos normalmente en sábados. Que se puede ver en las redes sociales, ¿no? La formación, los cursos, ahora la periodicidad. Ahora podemos decir cómo podemos enterarnos, si quieres. Sí, por supuesto, y lo pondremos también en los rótulos, que es muy importante también que nos proporcionen esa información. Doctor, ha mencionado que fue una iniciativa del alcalde de Málaga. Málaga es la ciudad, creo, si no estoy mal informada, mejor cardioprotegida de España, o la mejor cardioprotegida. Vamos a ver. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Vale? Para que una ciudad sea cardioprotegida necesita 3 o 4 columnas, ¿no? Una es que haya un plan de formación gratis, para cualquier ciudadano que se pueda formar de forma gratis, ¿vale? Otra segunda, tener desfibriladores, es muy importante. Otra tercera columna era muy importante, tener una herramienta que a través del móvil nosotros podamos saber el desfibrilador más cercano, ¿vale? Y otra herramienta importante, tener una buena conexión, un buen contacto con el 061 y el 112, para ir un poco todo a la misma. Entonces, en ese aspecto nosotros en Málaga hemos avanzado mucho. El número de desfibriladores ahora mismo estamos bastante bien, en número, estamos hablando de cantidad. Se dice que para que una ciudad sea cardioprotegida debe haber aproximadamente un desfibrilador por cada 1000 habitantes. ¿Cómo estamos aquí? 1 por 970, el número estaba muy bien, pero nos falta un poco, la distribución todavía nos falta. Un poco desigual quizás, ¿no? Exactamente, ahora mismo estamos intentando, porque para que una ciudad sea cardioprotegida no debe haber más de 300 metros entre desfibrilador y desfibrilador. Casi como una farmacia, ¿no? Bueno, que dicen que la farmacia tiene que estar no sé cuántos metros, ¿no? Unas de otras. Algo así, ¿no? Pues algo así debería ser, ¿no? Entonces en Málaga estamos en esto. El problema ahora mismo que tenemos en Málaga es que esta herramienta, esto que tenemos, que lo conozca la población. Porque ahora mismo ese tema nos falta muchísimo, en aspecto, porque en la encuesta que nosotros hacemos en los cursos de RCP, preguntamos ¿qué sabe usted de Málaga cardioprotegida? Y hay una desinformación enorme. Bueno, pues entonces, vamos a decirle a la ciudadanía ya, ¿cómo podemos acceder a esos cursos, doctor? Bien, muy bien. Podemos entrar varias veces en la página web de SPAUMI. De SPAUMI. Sí. Y también lo pueden solicitar en info@spaumi.org. O Salvar Vida con tus manos, en plural, @gmail.com. Y entrando en la página web de Málaga Cardioprotegida, que es cardioprotegida.málaga.eu, ahí también te viene todo el plan de formación.
Muy importante. Hemos dicho por info@expoeme.org, por correo electrónico, en la página web y a través de la página. Y salva vida con tus manos @.org, o en la página web, tanto de SPOMI como la página web de cardiopatologíamálaga.eu, ¿no? Antes de terminar, doctor, tenemos que hablar inevitablemente de la importancia, lo ha mencionado al principio de la entrevista, de que la juventud, de que los niños se formen en los centros educativos. ¿Veremos algún día en los colegios una asignatura de primeros auxilios? Porque es tan importante, de vez en cuando se ve alguna noticia, un niño salva la vida de su abuelo porque supo llamar al 112, pero bueno, esto no debería quedar en la anécdota ni en el momento, ¿no? Todos deberíamos saber. Sin lugar a dudas, en los países nórdicos, los niños a partir de los 10 años, cada año recibe 2 horas de primero, 2 horas al año nada más. Ese niño cuando tenga 16 años, ¿saben de esto? Más que muchos adultos aquí. Eso incluso está pilotado por un alemán. Y dice que es suficiente con 2 horas al año, 2 horas al año, porque los niños se los cogen al vuelo. Es una asignatura pendiente que tenemos en España, esta es otra asignatura pendiente importante. Nosotros, de todas formas, este año llevamos también ya a través del programa que tiene el Ayuntamiento, que es Málaga Educa, que se oferta a los colegios, cursos, ya empezamos ya hace 2 años, y este año de nuevo hemos empezado de nuevo con alumnos y con profesores, porque lo que queremos es que los profesores, formar a los profesores para que los profesores formen a los niños, ¿no? Y actualmente incluso un problema que había muchas veces en los cursos esto es los maniquíes, porque para hacer estos cursos son fundamentales maniquíes, ¿no? Y entonces hemos conseguido a través también de una subvención de Fundación Unicaja, está mojándose mucho en esto. Bueno, está bien, es importante que las hemos instituciones podido comprar y las fundaciones lo hagan. 11 equipos completos de adultos, junior y baby y un desfilador de enseñanza para cada distrito municipal de Málaga, que va a estar disponible para los colegios. Los colegios que quieran enseñar a los niños va a tener maniquíes, porque hasta ahora un problema que teníamos aquí en Málaga era que no había maniquíes, ¿no? Claro. Bueno, una vez que tenemos las herramientas, ahora ya no solo falta que los colegios quieran, sino que, bueno, que de alguna manera, no sé cómo, se pueda imponer, ¿no? Porque la implicación ya depende del centro, del tutor o de la asignatura en concreto. Hoy, por ejemplo, hemos estado en el Instituto Manuel Alcántara, alumnos de cuarto de ESO. Allí me estudié yo. ¿Sí? Sí. Y ya están presentes 4 o 5 profesores. Muy importante que se implique. Y por ejemplo, el jueves tenemos en el Instituto Picasso para formar 15 o 20 profesores. Fundamental. La idea es intentar formar profesores, pero una vez más, hasta que esto no sea una asignatura obligatoria. Estamos parcheando, pienso yo, estamos parcheando. Muy bien, doctor, pues esperamos que la próxima vez que esté en Salud Ahora con nosotros podamos decir que es obligatorio o que se ha formado casi la totalidad de los centros de Málaga o que tenemos desfibriladores casi en cada esquina. Muchísimas gracias por acompañarnos en Salud Ahora. Gracias. Gracias. Las técnicas de valoración morfofuncional son nuevas herramientas que tenemos en la práctica clínica para poder medir la composición y la función del cuerpo. Esto nos ha ayudado mucho en el área de la nutrición, también en el metabolismo, en la diabetes, en la obesidad. ¿Por qué? Porque nos trasladamos de los kilos a realmente lo que hay dentro de los kilos de cada persona. El músculo, la nutrición, las células y también la grasa, el agua. Y esto es importante porque son marcadores de la relación con las enfermedades, las complicaciones, ¿no? La valoración morfofuncional nos ha dado datos objetivos para poder medir la composición y la función del cuerpo. Ahí lo que hemos pasado, pues imagínense, antes teníamos alguna estimación, ¿no? Parece que el niño tiene un poquito de temperatura alta al termómetro, 38, 39, pues ahora en la nutrición ya no decimos tiene 40 kilos, tiene 50 kilos, sino tiene kilos de células, kilos de grasa, funcionan de esta manera y todos esos datos, claro, para nosotros como médicos han sido fundamentales, porque nos han hecho ver cómo pueden reaccionar a la enfermedad, a los tratamientos y en muchos espectros de la medicina, porque realmente no se aplica solo a la persona que ha perdido peso, también en la obesidad, ¿no? Hay muchos problemas de salud que si la persona está fuerte sobrelleva bastante mejor. Esto que es la fuerza es lo que medimos con las técnicas y la masa muscular, que es lo que se relaciona con la supervivencia. Y ahí tenemos un campo de avance que hemos desarrollado técnicas que empezaron en Málaga, en nuestro hospital, y que han ido extendiéndose a nivel nacional y ya a nivel internacional. Ahí es donde tenemos la puerta, la ventana terapéutica que llamamos, ¿no? La oportunidad, porque realmente muchos de los tratamientos son agresiones. Una operación pues produce una respuesta del cuerpo, una inflamación, y tener la posibilidad de recuperar al paciente antes de que se haya producido el daño, que es lo que llamamos prehabilitación,
es justo en lo que trabajamos. Es como si no supiera cuándo va a tener un accidente y te pudieras poner el cinturón. Pues nosotros, como sabemos cuándo llega el momento de la cirugía, preparamos a los pacientes midiendo estas técnicas para que tengan mejor nutrición, mejor descanso y mejor ejercicio. Fíjese que son 3 cosas que no dependen de los médicos en sí, sino que dependen del paciente. Entonces nos ayudan a superar mejor los tratamientos quimioterápicos, a avanzar y sobre todo a detectar los pacientes que están en más riesgo. Las técnicas básicamente incorporan medidas para poder saber dentro de un peso cuánto es masa celular o masa muscular y cuánto es grasa. Y eso muchos de ustedes lo conocen porque son las bioimpedancias. La impedanciometría que hay en los gimnasios, por ejemplo, cuando te subes a la báscula que te dice masa magra, músculo, grasa. Este tipo de aparatos pasan una corriente eléctrica y nos miden cuántas son las células y cuánto es lo que no es célula o es grasa, ¿no? De esos dispositivos, digamos, comerciales que hay en los gimnasios, tenemos los médicos unos dispositivos mayores que miden como la salud celular, que es el ángulo de fase. Y también hemos desarrollado esta técnica, ecografía nutricional, es una técnica que mide el músculo en la pierna y la grasa en el abdomen y te da esa idea que necesitamos en la práctica clínica para poder medir cuánto es músculo, cuánto es grasa, ¿no? Estas son las técnicas morfológicas básicas, ¿no? Pero también nos ocurre muchas veces que la cantidad no es lo más importante, sino la capacidad de ese músculo para movernos, para funcionar, ¿no? Por eso es morfofuncional. Y la funcionalidad la evaluamos con la fuerza de la mano y con test de desempeño que se llama, ¿no? La capacidad de levantarte y sentarte en la silla, que se correlacionan mucho realmente con cómo es el final de la historia. Es malo tener poco músculo, sí, pero lo peor es que el músculo no te funcione. Entonces, ese funcionamiento del músculo anormal en nutrición lleva consecuencias de salud muy malas. La técnica de la bioimpedancia nos dice cómo está nuestro paciente de hidratación y de nutrición. Este paciente está perfecto, tiene un ángulo de fase correcto con su estandarizado y aquí tenemos la línea de hidratación y la línea de nutrición. El paciente está en el percentil 95 de la población, ya que está en la línea verde, tiene una hidratación de 72,8 cuando lo normal es 73,3, entonces podríamos decir, según esto, que tiene una mínima deshidratación leve y de nutrición está perfecto. Después vemos los valores del agua total, extra, intra, la masa de grasa, la masa grasa y su BCM. El BCM es la cantidad de células que tiene nuestro paciente. Pues tiene un total de 26,9, partido de su altura 16,3 y en este caso es un hombre, valor de referencia 14,21. Está perfectamente nutrido y de hidratación, como hemos dicho antes, una deshidratación casi leve. La evaluación morfofuncional, vemos las técnicas morfológicas como la bioimpedancia que he estado explicando antes y la ecografía, ¿no? Con la ecografía vemos cómo está nuestro paciente nutricionalmente. El resto anterior del cuádriceps es un músculo muy predictor de cómo tú estás nutricionalmente. Si yo te pregunto, ¿qué es lo primero que has hecho esta mañana? Pues, he ido a ducharme, he tomado un café. No, lo primero que has hecho esta mañana ha sido andar. Entonces, si tú con 40, con 50, con 60 años no puedes andar, es decir, que estás un poco regular. Eso te dice tu músculo, tu resto anterior del cuádriceps te dice cómo está. Entonces, medimos el área, la circunferencia, el eje X, el eje Y, el eje y el eje de la fuerza. Pues un eje Y menor de 1, el paciente vaya con debilidad. Entonces, esto nos ayuda a poder diagnosticar cómo pueden estar nuestros pacientes muscularmente. Nosotros a todos nuestros pacientes les decimos que tienen que comer proteína y hacer ejercicio, porque claro, el músculo es la pared de tu casa. Tu pared de tu casa tú la haces con cemento y ladrillo. Entonces, tomar proteína en la dieta es lo que te va a hacer que el músculo esté fuerte, porque como que son los cementos y los ladrillos de esa pared que te va a ayudar a enfrentarte a todas las enfermedades, ¿no? Entonces es muy importante mantener las proteínas en la dieta. Las proteínas son carne, pescado y huevo. Son alimentos muy fáciles de ver, pues por la mañana una latita de atún, en el desayuno en vez de la mantequilla, al mediodía siempre meter una ración de carne, pescado, huevo, por la noche yo digo a mis pacientes, pues una tortilla francesa, si es que eso se come en 2 segundos, si es que eso no hay ni que pensárselo lo que va a hacer ni lo que va a comer. El IMC ha muerto, ¿no? La guía europea, por ejemplo, pues establece que realmente no podemos los médicos seguir funcionando con el índice de masa corporal, porque hay personas con el mismo índice de masa corporal con diferentes composiciones, ¿no? Y ha desterrado que sea una medida incluso para valorar, fíjese dónde está ahora mismo la crisis, para valorar el diagnóstico de obesidad se establece como el índice de masa corporal mayor de 30 kilos por metro cuadrado. Pero claro, así un jugador de rugby sería obeso. Con lo cual es un parámetro que ya conocíamos los médicos que no era realmente una buena medición. Entonces, ¿qué cambiamos? Pues eliminamos determinadas medidas como era el IMC, los pliegues, la circunferencia, que era la manera que teníamos como de entender cómo estaba el cuerpo por dentro, a medirlo realmente. Ahora tenemos ojos de ecografía, tenemos aparatos, sabemos cómo funciona, el diagnóstico es mucho más preciso.
esta época de Cuaresma, si eres portador o portadora de trono, o vas a salir en nuestra Semana Santa, en nuestra Semana Mayor, en cualquiera de las sesiones, te voy a dar una serie de consejos desde la unidad de columna de HM Málaga. En primer lugar, sería interesante que previo a los días anteriores de sacar el trono o bien de salir en la procesión, hicieras unas marchas y unas caminatas diariamente, andando 15, 20, 25 minutos, como cuando la gente va a hacer una actividad física, te tienes que ir preparando. El día de que saque el trono, de que sale en la procesión, sería interesante que durmieras muy bien el día anterior, que descansaras bien, incluso si salieras muy tarde, que echaras una siesta de un par de horitas, de horita y media, que fueras descansado con una buena descanso muscular. Posteriormente, a la hora de seguir del trono, sabemos que nuestras cofradías hoy en día tallan muy bien a los hombres de tronos, pero los portadores muy altos o los muy bajos generalmente van muy vencidos para atrás. Hay que intentar ir derecho, con la espalda recta, el cuello recto, con la cabeza encima del cuerpo, no echado para adelante ni echado para atrás, es una postura muy correcta. Igualmente con los nazarenos, que llevan unos capirotes que muchas veces en algunas cofradías son muy grandes, es muy interesante que vaya lo más derecho posible y no te dejes vencer por detrás. Muy típica nuestra imagen en Málaga de ver al nazareno con el capirote para atrás, cogiéndoselo y tirándolo. Eso lo tenemos todo en mente y eso no es una buena postura. Hay que procurar estar derecho, hay que procurar estar bien. Y por supuesto hay una señal de alarma que es si en algún momento de la procesión hay un cansancio exagerado, un dolor extremo que te obliga a eso, abandónalo, comunícalo a tu capataz, comunícalo a alguien y eso sería una buena medida para evitar que tuvieras una lesión. Posteriormente, gracias a Dios, cuando ya encerramos a nuestra cofradía en su casa, en su templo, es muy bueno hacer un buen descanso, una buena ducha con agua caliente e incluso visitar a un fisioterapeuta, de los cuales nosotros tenemos muchos, y hay muchos en Málaga con muy buena predisposición, para hacer una descontractura muscular, unos baños de agua caliente, de agua fría, y yo creo que con esos consejos minimizamos los riesgos que podemos tener. Además de la alimentación y de los hábitos de vida saludable, el horario que rige nuestras vidas puede interferir en nuestro sistema de salud. Se trata de la conocida como cronobiología, a la que también debemos prestar atención. La cronobiología es un sistema que rige de manera cíclica cómo funciona nuestro cuerpo. Es decir, la fisiología humana o de los mamíferos pues se rige con un reloj interno que se llama ritmo circadiano y que oscila en función de parámetros como pueden ser la luz, el sueño, la alimentación o el ejercicio físico. Cuando hay alteraciones en esta cronobiología, pues puede causar problemas de salud de manera que tengamos mayor riesgo de tener enfermedades como por ejemplo la diabetes tipo 2 o la obesidad. Y esto está relacionado pues, con estos niveles hormonales que también regulan por ejemplo pues, el nivel de glucosa en sangre. Por este motivo, un equipo de investigadores de IBIMA Plataforma Bionan y del CIBER ha decidido estudiar en qué medida la cronobiología y el horario para hacer ejercicio físico puede beneficiar a nuestra salud. El estudio ha consistido en evaluar el efecto del ejercicio físico, tanto aeróbico como anaeróbico, realizado por la mañana o por la tarde, para ver el efecto de la cronobiología, la interacción con la realización del ejercicio en el metabolismo de los glúcidos o azúcar. Se ha visto que la cronobiología afecta al metabolismo de distintas maneras, entonces hemos pensado que el ejercicio podría influir, a la hora de la realización del ejercicio podría influir sobre el metabolismo glucídico. La investigación parte de otras líneas de este equipo, del grupo de IBIMA de Endocrinología y Nutrición, en la que estudian tanto la diabetes como la prediabetes. En base a su estudio, señalan que hacer deporte a determinadas horas del día puede mejorar el metabolismo. Los niveles altos de glucosa alteran órganos, el sistema vascular y van dañando el organismo. Por lo tanto, tener unos niveles de azúcar controlados en unos niveles bajos es beneficioso para la salud del organismo. Entre los distintos hallazgos y en consonancia con la hipótesis inicial, este equipo ha constatado que tener unos niveles de azúcar controlados es beneficioso para la salud del organismo gracias al ejercicio físico a determinadas horas del día.
Lo que se ha visto y lo que hemos encontrado tras realizar una revisión sobre el ejercicio físico y el efecto en la salud del ser humano es que el ejercicio realizado por la tarde es más beneficioso para el metabolismo tanto del azúcar como de las grasas o de la tensión arterial, mientras que el ejercicio realizado por la mañana parece que contribuye a una mejoría en el control del peso. La Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos de ejercicio moderado a la semana como mínimo, pero lo ideal es realizar 300 minutos de ejercicio, dentro de los cuales 75 deben ser de mayor intensidad.